cualquier edad del paciente que tengamos, cualquier conformación física, nos llevará siempre al examen del tórax en las mismas condiciones. El tórax está ubicado en la parte superior del tronco, limita con el abdomen por la parte inferior, con el cuello por la parte superior. El límite con el abdomen se da a través de un músculo laminado, uniforme, de diafragma, y el límite con el cuello se da sin una estructura típica como es el diafragma. Entonces vamos a separar la revisión del tema en dos partes. Lo que corresponde a la armazón de la caja torácica corresponde al continente. El contenido que está dado por las vísceras. Entonces, ¿qué vamos a ver en cuanto al continente? El continente está dado por la armadura estructural del esqueleto óseo, que son 12 pares de arcos costales, el esternón y la columna dorsal. ¿Cómo se van a vincular las costillas con la columna y con el esternón? A través de articulaciones. En la zona alta del tórax también se encuentra la cintura escapular. La cintura escapular no guarda sino relación topográfica con el tórax. La funcionalidad de los elementos de la cintura escapular no tiene que ver sí, con la torácica. Estamos hablando de escápula, clavícula. Junto con la estructura ósea que da el esternón, las costillas y la columna vertebral, están los músculos, que también vamos a hacer una revisión sobre con la cantidad de músculos que son, como podemos revisar su inervación, su irrigación, sus inserciones, su función, si no estaríamos eternamente, no logramos hacerlo en el espacio. Eso va a quedar de todas maneras a revisión de ustedes en cuanto a lo que tienen de apuntes en sus tratados, en sus copias. Y en cuanto a las vísceras, tendremos que revisar lo que son las vías aéreas, tráquea, bronquios y pulmones como los órganos funcionalmente respiratorios, y el corazón y grandes vasos desde el punto de vista del sistema circulatorio. El esófago, parte del tubo digestivo, en tránsito hacia el abdomen, también hay algunas glándulas, el timo, nervios y hay linfáticos. En este corte que ha hecho Frank Netter para este esquema, ha levantado el peto costoesternal y podemos distinguir ahí la división del tórax en dos partes, en dos mitades, derecha e izquierda, que toman el nombre de hemitórax. Término que vamos a utilizar para hacer la descripción de presencia de lesiones, sea en imagen o sea en el físico del paciente, cuando se hace el examen físico y se escribe y se describe los hallazgos. Como podemos decir, se encuentra un cuerpo metálico en la radiografía del niño, donde se verifica su alojamiento a nivel del tercio medio del mediastino, la descripción iconográfica. O si no, en un cadáver, con un paciente en shock trauma, se encuentra una herida de bala transfixiante en el hemitórax derecho. Entonces, ¿por qué hemos mencionado mediastino? El mediastino es la porción media que está entre los dos hemitórax, derecho e izquierdo. Entonces, en este paciente describimos una herida de bala transfixiante en el hemitórax derecho. Ya nosotros vamos configurando mentalmente lo que ha encontrado el examinador. Y si nos señala el punto de entrada y el punto de salida, porque es una herida de bala que pasa todo el hemitórax derecho, sabremos por qué área entró y por qué área salió. Igual es si describimos un tumor u otra vez. Entonces tenemos un hemitórax derecho, un hemitórax izquierdo. En cada hemitórax un pulmón. Aquí podemos ver representados los pulmones, el mediastino al medio. Podemos encontrar los elementos que conforman la caja torácica, que está aquí la armadura esquelética, los músculos que se
adosan y los que vinculan las costillas, unos tirantes venosos arterial en cada lado, que no son sino muestra de unos vasos que están seccionados y que corren al costado del esternón, y lo van a ver en cirugía cardíaca, que son los vasos mamarios internos. Esta es la armadura esquelética de la caja torácica. Entonces, repitiendo, son 12 pares de arcos costales, tanto en el esquema, ¿no?, como en la maqueta. Pueden ver ustedes cómo los arcos costales están haciendo un viaje desde la columna hacia el esternón. O sea, viajan de atrás adelante y además viajan de arriba abajo. O sea, no guardan una horizontalidad. No hay horizontalidad en las costillas. Entonces, las costillas viajan de arriba abajo, de atrás adelante. ¿Qué más vemos? Las costillas son huesos largos, arcuatos, de diferentes dimensiones y que comenzando en la columna no llegan al esternón, sino guardan un segmento anterior que tiene la misma proporción y dimensiones y que tiene una configuración más bien cartilaginosa, cuyo nombre es lógicamente cartílagos costales. El esternón es un hueso plano en forma de una daga que tiene 3 elementos a reconocer: manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. En la maqueta pueden reconocerlo mismo. Los cartílagos costales son individuales del primero al quinto o sexto arco y luego tienen una vinculación entre sí, tienen unas digamos, disposiciones que permiten llegar al esternón como un solo cartílago o por lo menos como varios cartílagos, pero que se insertan muy juntos. Por eso tienen el nombre de cartílago conjunto. Lo mismo que hemos estado mencionando, y aquí el esternón es un hueso plano en la línea media del tórax, en la cara anterior, que tiene una convexidad hacia afuera, una leve concavidad posterior. En la unión del manubrio con el cuerpo se hace entonces una angulación, lo cual tiene el nombre de ángulo esternal. Este ángulo esternal es muy importante porque allí se encuentra la carilla articular del segundo cartílago. El segundo cartílago va a insertarse exactamente en esta unión manubrio esternal. ¿Está aquí o está allá? Pues si está allá, mejor. Todas las inserciones de los cartílagos van a crear la posición de una carilla, pero esta nos interesa porque en la forma como se da nos permite palpar el relieve de este ángulo esternal. Y al palparlo, para efectos de algunas maniobras de cirugía torácica, podemos hacer en ángulo recto una dirección hacia afuera, encontrando el segundo espacio intercostal. Entonces, cuando hablamos de neumotórax, se va a hacer un drenaje. ¿Por dónde lo hacemos? Segundo espacio intercostal. Tiene sus razones. Hay quienes hablan del drenaje como un espacio intercostal en línea media axilar, ¿no? El drenaje idóneo es el segundo espacio intercostal en línea medio clavicular. Y así lo encontramos a través de la palpación del manubrio. Por más que sea el paciente obeso, grande, grueso, etc., siempre lograremos palpar ese nivel y trazando lineales que encontramos el segundo espacio intercostal. El apéndice sifoides viene al final del cuerpo esternal y no siempre hace una continuidad como se está dando en el esquema. Algunas veces hemos encontrado que el apéndice sifoides viene desde la cara posterior del esternón. Además, el apéndice sifoides es un tanto curioso en su manifestación, porque algunos niños se quejan de dolor, como si estuvieran manipulando el apéndice. Entonces la mamá palpa y encuentra que tiene algo ahí y va a la consulta señalando que el niño tiene
como un tumor y que le está doliendo. Si examinamos al niño, no hay tal tumor, la apéndice sifoides es doloroso. Tanto así que hay que examinarlo inclusive con cuidado. El apéndice sifoides no siempre es central. Hemos visto el esquema anterior donde tenía como un ojalito en el medio. El apéndice puede ser agudo, puede ser bífido, puede ser doble, puede tener forma de una especie de abanico y por último dirigirse un poco hacia adelante, que eso es lo que suelen manifestar justamente estas personas, ¿no? Tienen un relieve doloroso ahí. ¿Por qué? Porque el apéndice sifoides ha tomado esta posición. No es anormal, es una variante que hay que tener en cuenta. Cuando tenemos una crisis de llene de pericardio, ¿cómo se llama eso? Se llena a presión. En una pericarditis, pero cuando está tenso, taponamiento. A veces al taponamiento tenemos que inmediatamente acudir a descomprimir al corazón, porque está taponado. El pericardio, que lo vamos a ver enseguida, es una hoja serosa un poco dura, es inelástica. Tiene que pasar mucho tiempo del proceso para que acumule el líquido y que estire un poco su capacidad. Pero si no, tenemos que hacer una pericardiocentesis. Para eso el sifoides es nuestro punto de ubicación. Palpamos el sifoides, palpamos el arco costal izquierdo, el cartílago costal, el cartílago conjunto. Se traza una bisectriz entre ambos y allí, a unos centímetros, ubicamos en lo que se llama el punto de la Larrey, L-A-R-R-Y. El punto de la Larrey, mediante el cual accedemos, mediante una aguja un poco larga, al saco pericárdico directamente y evacuaremos su contenido. Entonces, el apéndice sifoides tiene su valor para esto también. Articulaciones anteriores de la caja torácica. La esternoclavicular es sinovial en silla de montar, es una articulación sinovial. En cambio, la manubrio esternal, la sifoesternal, son sínfisis. Son articulaciones de continuidad. La costoesternal, la llegada de las costillas al esternón, en la primera, que llega junto con la articulación de la clavícula, es una sincondrosis, pero de la segunda a la séptima es una articulación sinovial plana. Y la articulación que sigue de la costilla al cartílago es una cartilaginosa primaria de tipo hialino. Entonces, se da la situación de que en diferentes puntos en el tórax tenemos diferentes tipos de articulaciones. Y hemos mencionado cómo son las costillas. En las costillas vamos a reconocer tres porciones: la cabeza, el cuello y el cuerpo de la costilla. A la altura del final de la cabeza, donde está el cuello, se produce una eminencia que es el tubérculo. La cabeza se articula con el cuerpo de la vértebra, es una articulación costovertebral. El tubérculo se articula con la apófisis transversa. Luego viene el cuerpo de la costilla, que tiene una cara externa convexa y una cara interna un tanto cóncava, cuyo borde superior es romo y el borde inferior es un poco afilado y además deja un desnivel haciendo nido a donde se va a ubicar el paquete vasculonervioso subcostal. Es de mucho interés porque cuando vamos a hacer ya no una pericardio sino una toracocentesis, la aguja debe cursar por el borde superior de la costilla. Entonces, en el gesto de búsqueda de la toracocentesis, colocada la anestesia, nos profundizamos y vamos entrando hasta topar con una costilla, de acuerdo a donde hemos palpado el espacio. Anestesiamos y subimos la aguja para pasar por el borde superior. Nunca pasen una aguja por el borde inferior, nunca.
por más de que el surco está un poco a la cara interna de la costilla, más que el surco va para allá, podemos tener la contingencia de lastimar una arteria subcostal por pasar la recta. Peor si la inclinamos y pasamos justamente en un sentido dirigido hacia arriba. Entonces es causa de accidente, de procedimiento, una hiatogenia, y que puede ser grave, puede terminar el paciente inclusive en quirófano. No es el caso. Tengamos que ir por un procedimiento y tener que operar al paciente. Luego vemos la continuación de la costilla con el cartílago. Articulaciones de la cara posterior. En la parte posterior, entre las vértebras, la articulación es de tipo sínfisis y la articulación costovertebral y la costotransversal son de tipo sinovial plano. La caja torácica, por un problema de orden genético, no necesariamente hereditario, genético, pueden venir con malformaciones, o sea, se forman mal la caja torácica. Aquí tienen las más comunes, las más frecuentes son el tórax hundido y el tórax en quillo. El tórax hundido se llama también tórax excavado. Su nombre, como lo ubican, es pectus excavatum. Y el otro es el pectus carinatum. En el pectus excavatum tendremos el hundimiento de la porción external de la caja torácica hacia la columna. Por tanto, el espacio entre el esternón y la columna se estrecha, y al ocurrir esto, el mediastino se distorsiona y el corazón termina dislocado hacia la base izquierda del tórax. ¿Por qué el corazón se va a la base izquierda? Por su ubicación y por la presencia de los grandes vasos que le hacen que viaje un poco al tórax izquierdo. Nunca vemos el corazón dislocado a la base del tórax derecho. Esto va a dar algunas pequeñas molestias en la función cardíaca. En algún caso, la compresión del corazón distorsiona el anillo mitral y genera un soplo. Pero en otros casos, generalmente el corazón migró a la izquierda. No justifica esta imagen de ectoscopía con molestias tipo pulsada, tipo ardor, tipo agitación. Pero los adolescentes, más que los niños pequeños, se quejan de estos síntomas y se quejan buscando atención. Entonces provocan la llevada al consultorio médico porque se agita y le pulsa el tórax o le duele el tórax. Esto no es real. Esto es una conducción del problema para trasladar a los padres hacia la atención del problema. Porque la cirugía que realizamos en estos casos, más en el excavatum que en el carinatum, porque en el carinatum el tórax tiene esta forma y entonces las vísceras no tienen una limitación. En cambio en el excavatum sí, porque hay una distorsión de posición, porque hay un pulmón que ventila mucho más de los que están un poco menos ventilados, no sé, o de menos volumen, no menos ventilados. No tiene por qué dar dolor torácico, no tiene por qué dar pulsadas y no tiene por qué dar ardor. Pero el adolescente genera la atención porque mentalmente está preocupado por el soma y porque esto le crea un problema para la vida de relación. Peor si se trata con las adolescentes o los adolescentes del sexo opuesto. Obviamente, tiene una deformidad y no se quiere ver agredido con una opinión, una risa o una gelatina, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Que los cartílagos se deforman y se desarrollan deformes. Inclusive tienen una cierta rotación y un poco de longitud excedida, de tal manera que al no acomodarse terminan llevando el esternón hacia adentro. Y en el otro caso lo llevan hacia adelante.
En el caso del carinado, además, no siempre se articulan en la cara lateral del esternón, como es lo normal, sino se articulan encima del esternón, lo cual empeora la imagen de saliencia. Entonces, ¿cuál es la reparación? La reparación quirúrgica, la que siempre se ha hecho, es la condrectomía. Se extirpan los cartílagos deformes, cuidando de preservar las fundas de los cartílagos para que desarrollen un nuevo cartílago y no se inestabilice el esqueleto del tórax. En el primer caso, el excavado saldrá el esternón hacia afuera mediante unos tirantes, y en el carinado, una vez que sacamos los cartílagos, el esternón cae un poco y lo reacomodamos y se da una nueva forma al tórax del muchacho, lo cual va a generar su confort y la disminución de su ¿La condrectomía se hace en ambos casos? ¿Cómo? ¿La condrectomía se hace en ambos casos? En los dos casos, porque extirpando los cartílagos del tercero, sobre todo del tercero, el segundo no entra a la decisión, pero extirpando del tercero al octavo, del tercero al séptimo, en el caso del carinado, el esternón ya no tiene el soporte que lo lleva adelante, entonces cae a una posición, le trazamos unos tirantes con figuras gruesas, reabsorbibles a largo plazo, para que el esternón tenga una nueva postura y queda. Y en el caso del excavado, el esternón está dentro. Entonces, una vez que lo hemos soltado, el esternón está movible, creamos los tirantes detrás del esternón, los cruzamos por detrás y le damos una nueva posición. Entonces una nueva. Los nidos de los pericondrios van a generar nuevo cartílago, así que no es algo definitivo. Y ese nuevo cartílago se desarrollará y crecerá en la posición de los músculos. Esa es la cirugía de Rakic. R-A, B dentilabial y T-Ch. Rakic. Lo moderno en el excavado es hacerlo con toracoscopía. Y entonces, ahí ¿qué hacemos? Pasamos una barra de acero de un tórax al otro. Se coloca un toracoscopio. Generalmente lo pongo aquí bajo, casi pegado al diafragma para tener la cámara ahí. Se ha hecho una incisión sobre la línea media, por debajo de las mamilas, a la altura de donde está el mayor hundimiento. Lo marcamos, se traza una línea y por allí vamos a trabajar, con ese espacio intercostal. Se pasa la barra dentro del tórax, la pasamos mirando con la cámara entre el corazón, entre el pericardio y el hueso. Por ahí hay que pasar la barra y salimos por el otro lado. Entonces la barra termina apareciendo en el tórax así. Entonces es una barra como una C, digamos, que aparece hacia adentro. Como pueden ver en Google, ¿no? Buscan el procedimiento se llama de NAS, N-U-S-S. Ahí están los tutoriales para que puedan ver cómo se hace el procedimiento. N-U-S-S, la cirugía de Donald Nass. Y una vez que están viéndose las barras calientes en cada tórax, se coge un manubrio y se le da un giro violento de 180 grados. Entonces, lo que salía hacia adelante gira hacia atrás, el esternón sale y los espacios de metal que aún son visibles los fijamos mediante un estribo de los arcos costales que están en la zona. Esta barra se retira a los 2 años. A los 2 años. Hay madres que descubren el pectus excavatum cuando su niñito tiene 2 años, 3 años. No le aconsejan cirugía. Es muy pequeño para operar. Entonces, esa es una cirugía de corrección que se hace a los 12 años, entre los 12 y 15 años. Aquí tenemos otras malformaciones. Una hendidura external, en este caso es completa. No ha habido el adosamiento de los gérmenes externales de cada hemitórax. Aquí se produjo un adosamiento irregular en la parte baja, pero arriba está abierto. Entonces, por ejemplo, esto se llama una hendidura manubrial. ¿Qué facilita esta hendidura manubrial? La producción de una ectopia cordis, que a veces es incompatible con la vida.
Hay otra malformación que es un tórax muy estrecho, pero muy, muy estrecho, es el síndrome de Jeune. En francés, Jeune es joven, pero también es un apellido. Entonces, el síndrome de Jeune. El niño no puede respirar. Tiene una caja sumamente estrecha, tiene que hacer polimnia para poder ventilar y obviamente, si aún que se acostumbre el niño, puede terminar agotándose. Entonces causa embolio mortal. La cirugía consiste en cortar cada arco costal, hacer cortes por el ángulo anterior, por el ángulo posterior para que se suelten las costillas, pero no le da una conformación muy segura. En el otro lado tienen el síndrome de Poland. En el Poland hay afectación genética de un botón en el desarrollo fetal, de un botón de la arteria subclavia, y por tanto, a partir del defecto de este botón arterial, no desarrollan músculos, no desarrollan costillas. Entonces, estos pacientes tienen una especie de hundimiento en la porción superior. Faltan primero al tercero, cuarto arco costal, falta el pectoral mayor, falta el pectoral menor, y endoscópicamente por fuera falta la mama. ¿Cómo se llama? Amastia. Falta pezón. ¿Cómo se llama el pezón? Atelio. Entonces, diagnóstico endoscópico de amastia y atelia con hundimiento de pared, síndrome de Poland. Hay que completar el estudio, se hace tomografía y se demuestra que no existen músculos pectorales. Se descubre la enfermedad muy pequeña, etc. No se opera enseguida. Hay que conllevarlos a un desarrollo hacia la adolescencia también, para hacer una sola corrección, porque se opera con cirugía plástica. Hemos tenido una niña que viene seguido desde que me la trajeron en brazos hasta sus 16 años, 15, 16 años. Entonces la hemos operado. ¿Por qué? Porque para entonces la niña ya desarrolló mama. Hay que saber lo que va a tener que desarrollarse en el grado que vamos a operar. Entonces hemos hecho una transposición del músculo dorsal ancho por debajo de la piel para adelante y colocarlo en la zona del defecto, porque no tenía costillas. Sobre esa base ha cicatrizado muy bien, y la zona donde debe ir la mama ha empezado a recibir ya inyecciones de tejido adiposo para empezar a crear un lecho donde va a ir luego una prótesis acorde al tamaño de la mama existente. Por eso no hay que operar tan pequeño. ¿Alguna pregunta? Dígame. ¿El Cora? Lo acabo de decir, hacia la adolescencia. No se queda 15 años, 16 años. ¿A qué edad una niña que ya desarrolla pechos mamarios, botones mamarios evidentes de crecimiento? No. Una niña empieza a ser formadora desde qué edad? 11, 12 años. ¿A qué edad viene la regla? Claro, o sea, es con la edad que ya empieza el desarrollo físico de la niña que se convierte en mujer. Entonces, hay que esperar un poco su desarrollo, porque no afecta su vida. ¿Dónde está la mayor afección? Igual que en el peso escabático. Esa niña, un varón, no tiene muchos problemas. Bueno, algunos sí. Pero una niña sí va a tener una situación de incomodidad de ver que no puede ir a la playa como otras niñas porque no puede ponerse la misma ropa de baño. Entonces empiezan sus cuestionamientos: mamá, papá, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? O no llegan a preguntar nada, pero empiezan a ser introvertidas y se afecta su desarrollo psíquico. Pues más bien hay que conversar con los pacientes, a nivel familiar, con el médico, para hacerle saber que le está esperando una corrección, que ya viene hasta la conclusión. Entonces,
y desarrollo. Los 14 y 15 años ya tienen entrenamiento, ya se puede más o menos idear el planeamiento quirúrgico. Sí, le digo, que se hace corte de las costillas en el ángulo anterior y en el posterior. Hay pequeñitos porque no pueden respirar. No necesita. ¿No lo esperan? Es probable que el niño fallezca. En un ectopia cordis, tampoco me van a preguntar a qué edad se espera. Porque está el corazón fuera. ¿En qué cumplir primero y planear la cirugía? ¿No? Está el corazón en la gente. Muy bien. Quiero escuchar. ¿Se separa la costilla? ¿En qué caso? Síndrome de ¿En el Duchenne? Sí. Se separa la costilla. A ver, tú. Separa la costilla, pero que se coloca algo ahí o. No. Se cortan las costillas, se les da cortes en el ángulo anterior y en el posterior para que la costilla no esté estrecha, entonces se suelta y el mismo movimiento ventilatorio genera ya una ampliación más fácil. O sea, no logra tener una transformación normal de todo. Pero es una cirugía muy grande porque hay que trabajar todas las costillas para un resultado tan limitado. Entonces, es una mala. La solución no es muy suficiente. Felizmente es bien raro. Felizmente. Toda mi vida he visto un niñito con síndrome de Down. Pero no lo digamos a operar porque hay una serie de problemas, otros problemas que no le permitirían tolerar una cirugía. Y hay que operar los dos todos. ¿Otra pregunta? Claro, al cortar las costillas, es una costilla tan estrecha que si le cortas aquí y le cortas aquí, ya tiene tres pedazos, digamos, de costilla. Entonces, al movimiento ventilatorio, ya la costilla no ajusta, no ejerce un ajuste parejo del todo. Solamente se corta. Ahorita no hay que separar el poco. No hay otra forma de dar. Ese es uno de los problemas. Esa niña tiene que salir a ventilador, a cicatriza todo, y acostumbrarse a ventilar de otra manera, que hay que ir destetando el respirador, para que salga. Como yo digo, es una mala patología, pobres resultados, pero algo hay que hacer. Pero se está haciendo sería, o sea, porque es donde no muchas esposas que están por cortarse la refiero a hacer sorpresa de motoras. No sé si se va a dejar así suelto. No va a pasar de motoras. Es que no se dejan sueltas las costillas ahí peladitas, no, solamente se las seccionan. Y tienen su pericondrio, perdón, algo. En el caso que las costillas vayan a producir neumotoras es cuando hay un trauma, porque se astilla. Acá no se van a astillar. Vamos a usar el costón. Su corte es lento, su corte recto. No hay astillas. Se puede astillar una costillita al corte. Retiramos la astilla, pues estamos mirando. Bueno, avanzamos. Fascias de la pared torácica, reconocemos la fascia pectoral, que es donde se asienta la mama de la mujer, el varón también, ¿no? La zona de la mamila. Esta fascia envuelve la pectoral mayor. Tenemos la fascia clavipectoral. Esta fascia está suspendida desde la clavícula y es la que envuelve al músculo pectoral menor. Pero tenemos la fascia endotorácica, que es mucho más grande, que está dentro de la caja torácica y que tapiza toda la caja torácica. Entonces,
Recordamos que entrando desde fuera vamos a hacer una toracocentesis, el camino es la parte de afuera, esta es la de adentro. Vamos a penetrar piel, subcutáneo, los músculos de la pared, los músculos intercostales, y ahí pasamos la fascia endotorácica, que es esta hojita amarilla. Esta hoja amarilla es la fascia endotorácica, tapiza todo el tórax. Luego, recién sobre la fascia endotorácica viene la pleura parietal y después caemos al espacio pleural. En esta lámina, hablando de costillas y lo que hemos mencionado de los surcos subcostales, hemos mencionado las arterias subcostales, que también se llaman arterias intercostales. Son arterias que nacen de la aorta y corren hacia adelante bajo el surco costal para encontrarse con la mamaria interna por delante. Entonces, ¿qué se está armando? Circuitos. Si por alguna razón tenemos un problema a nivel de la aorta, de hecho, la coartación de aorta, la circulación para abdomen y miembros inferiores busca vías de suplencia. Y eso es lo que tenemos aquí, marcado. Esta es la mamaria interna. Si la coartación que se da en el istmo de la aorta, aquí, impide el paso de la sangre hacia la aorta descendente, entonces viaja por la subclavia a las mamarias, y de las mamarias se distribuye por los vasos subcostales hacia atrás, entran a la aorta descendente y siguen viaje hacia abajo, irrigando el espinal, irrigando las vísceras abdominales y los miembros inferiores también. ¿Qué otro camino lleva a irrigar miembros inferiores? Las mismas mamarias que viajan al costado del esternón y que luego pasan hacia el abdomen, dando algunos ramitos más finos, pero que se anastomosan con vasos que vienen de la arteria epigástrica que nace de la ilíaca externa. Entonces, la sangre viene por la aorta, las ilíacas, entra a esta arteria epigástrica y sube por el músculo recto anterior, encontrándose con la sangre que baja por las mamarias. Entonces, ahí tenemos otro circuito. Por eso, hay pacientes a quienes se diagnostica coartación de aorta en edad juvenil, adolescentes, en algunos mayores. ¿Y qué pasó? Hacían algo de deporte, muy poquito, pero hacían, se fatigaban un poco, tienen miembros inferiores con un desarrollo morfológico un poquito disminuido, pero sí hacían su vida normal hasta que alguien les diagnostica la falta de pulso femoral. Entonces, es un diagnóstico que se puede hacer ahí en la consulta. Palpa pulso femoral en un joven de 16 años, 14 años, no van a pensar que tiene una enfermedad de Leriche. Leriche puedo pensar en un adulto que tiene 60 años, 70 años, no sé. Pero en un joven de 14 años no tiene pulsos femorales, ¿qué pasó? ¿Por qué no tiene pulsos femorales? Arriba hay una obstrucción, no pasa la sangre por la aorta y todo está llegando por circulación colateral. Esos son los circuitos accesorios que queríamos recordar y representar aquí. Igual, el retorno venoso va a tener que buscar también ascenso hacia el sistema de la cava superior a través de la vena ácimos. O sea, también hay circulación de suplencia a nivel venoso. Aquí el peto costoesternal que Letter ha dibujado fuera en la primera lámina, ahora lo dibuja por dentro y se ve el músculo llamado triangular del esternón que cubre los vasos mamarios. Está aquí. Entonces, y aquí está la circulación que sube de las epigástricas. Se encuentra con los mamarios. Esta circulación de la mamaria interna nos interesa en el momento de la cirugía de las coronarias. Cuando hablen de cirugía cardíaca, el doctor Nieto van a ver ese tema. Unas 3 láminas para recordarles rápidamente los músculos de la pared torácica. Tienen que acordarse, revisar por favor el serrato mayor, el romboides, el pectoral menor, el trapecio, el latissimus dorsi. ¿Dónde están? ¿De dónde a dónde van? Tenemos que conocerlos. ¿Cómo van a describir las posibles lesiones de una herida por arma blanca transversal?
asfixiante en el tórax izquierdo, ¿qué músculos se han tomado? ¿Cómo van a describir el trayecto de una herida de bala? Vamos a operar al paciente herido de bala. Muy bien, incisión. ¿Por dónde vamos a cortar? ¿Qué músculos vamos a cortar? Y para cerrar al paciente hay que reconstruir los músculos. No podemos reconstruirlos así en una postura total. Hay que reconstruir plano por plano. Entonces hay que saber qué músculos hemos atravesado, qué es lo que vamos a reconstruir. Entonces, no se los puedo describir ahora. Revisen, por favor. Tienen músculos de la cara anterior, músculos de la cara lateral, músculos de la cara posterior del tórax, el triangular del esternón, llamado también músculo transverso del tórax, y una lámina para recordarles que la musculatura del tórax no es una musculatura exclusiva e individual. Como lo que explica la miología, todos los músculos del cuerpo humano trabajan de acuerdo a la actividad del individuo de manera muy coordinada. En este caso, obviamente se trata de un atleta, un deportista. Todos los músculos están trabajando, desde lo auricular de los ojos, los músculos de la cara, el cuello, los brazos, los del tórax para respirar y moderar la respiración durante el ejercicio, los de los miembros inferiores, los músculos del abdomen, etc. Entonces, todos los músculos entran en un trabajo simultáneo y coordinado. Pero nos interesa conocer los músculos de la respiración. ¿Cómo va a respirar este atleta mientras corre? ¿Interesan los trapecios? ¿Interesan el romboides? No. Para la respiración tenemos músculos principales y músculos accesorios. Los principales de la inspiración son los intercostales externos. Entonces revisen músculos intercostales. ¿Cuántos músculos hay por espacio intercostal? ¿Qué nombre tienen? ¿De dónde a dónde van? ¿Cómo se distribuyen? ¿Quién los inerva? ¿Cómo están irrigados? ¿Y cómo funcionan? Y aquí está cómo funcionan. Los externos elevan los arcos costales, pero también interviene la porción intercondral de los intercostales internos, y también intervendrá el diafragma. Esos son los principales de la inspiración. Los accesorios son músculos del cuello, el esternocleidomastoideo y los escalenos, que insertos en los primeros arcos costales contribuyen a suspender los arcos costales. En la expiración intervienen de manera activa los intercostales internos, pero no en la porción intercondral, sino en su porción costal. Y ayudan o colaboran los músculos abdominales para deprimir o hacer descender los arcos costales, porque la musculatura del abdomen termina insertándose en la parte baja de la caja torácica, que viene su inserción en las costillas. Aquí está la mecánica diafragmática, en un esquema que recuerda siempre cómo el diafragma tiene dos partes, el hemidiafragma derecho más alto, el hemidiafragma izquierdo más bajo. Sin embargo, en la inspiración se contrae, desciende y amplifica la caja torácica. La amplía para que el pulmón pueda tener más volumen en la inspiración. Aquí recordamos las porciones de la pleura. La pleura hemos dicho que es una hoja serosa que tapiza todo el tórax, pero también tapiza el pulmón. Entonces, la parte que tapiza el pulmón se llama pleura visceral. Cuando llega al hilio del pulmón, cubre el hilio pulmonar y se refleja hacia el mediastino, cubriendo la parte mediastinal, luego la parte de la caja torácica y también la parte diafragmática. Entonces ahí van los diferentes nombres que tiene la pleura parietal. En un momento se llamará pleura mediastínica, parietal. Pleura parietal, la pleura costal. Pleura diafragmática, sigue siendo pleura parietal. Y la que tapiza los pulmones se llama pleura visceral. En cada caso
torácica tenemos un pulmón. Cada pulmón está dividido en lóbulos. Desde nacimiento ya viene dividido el pulmón derecho en 3 lóbulos mediante 2 cisuras. Acuérdense de las cisuras. Una es la transversa y otra es la oblicua o mayor. La transversa o menor. Y en el lado izquierdo, una sola cisura oblicua, grande, que divide al pulmón en 2 lóbulos, superior e inferior. En el lado derecho, el lóbulo superior está encima de la cisura transversa, debajo de la transversa está el lóbulo medio, abajo y adelante. Y el lóbulo inferior está hacia atrás. El lóbulo inferior está hacia atrás. Vamos a verlo desde atrás. El lóbulo inferior no es tan pequeño, es bastante grande. Y como están viendo desde la lámina anterior, cada lóbulo está dividido en colores. ¿Por qué? Porque cada lóbulo está dividido en segmentos. Luego cada segmento se divide en subsegmentos. Y vamos avanzando en las divisiones hasta llegar al cúmulo de racimos broncoalveolares, que son las unidades ventilatorias. Cara mediastinal del pulmón derecho, se puede ver las cisuras, el ilio pulmonar, y en la parte externa, que es convexa, se pueden ver las cisuras. No siempre las cisuras son completas. Eventualmente, la cisura transversa puede existir solamente en esta porción, y esta porción puede ser prácticamente única. O aquí el superior con el segmento 6 del inferior. Entonces son variantes. Señalamos lo natural, lo frecuente. En este caso el pulmón izquierdo, se ve una sola cisura oblicua, lóbulo inferior, lóbulo superior. ¿Qué pasa con el pulmón izquierdo? ¿Por qué no tiene lóbulo medio? Izquierdo. ¿O tiene el lóbulo medio? ¿Tiene o no tiene el lóbulo medio? ¿Por qué no tiene el lóbulo medio? El derecho sí. Corazón, mira. El corazón ocupa un espacio, ¿sí? ¿Qué dicen los doctores? El corazón está al medio, no está a la izquierda. El corazón está detrás del esternón. No es un órgano de mitad izquierda, salvo un plexo excavatum. Pero un plexo excavatum, el pulmón izquierdo, sigue teniendo 2 lóbulos, izquierdo y inferior, un poco reducidos en su expansión, porque el corazón ha ido ocupando su sitio, pero tiene 2 lóbulos. El lóbulo medio del lado derecho está en el izquierdo, solo que no tiene cisura, y está incorporado al lóbulo superior con el nombre de língula, con el nombre de língula. Les hemos dicho que cada lóbulo tiene segmentos. Entonces, los segmentos 4 y 5 tienen nombres propios y tienen números. En el lóbulo medio tendremos los segmentos 4 y 5, y los segmentos 4 y 5 en el izquierdo están incorporados en el superior. Segmento 1, 2, 3, 4 y 5, con el nombre de língula, se llaman segmentos lingulares. El aire entra desde el exterior a través de un tubo cartilaginoso formado por cartílagos incompletos, anulares incompletos. Entonces tienen esta forma, y la parte final del cartílago se vincula con la otra mediante un músculo que se llama la pars membranosa de la tráquea, y la otra se llama la pars cartilaginosa. Entonces, después de la laringe viene este órgano tubular con el nombre de tráquea, hasta que se bifurca
en dos ramas que son los bronquiotroncos. Para el lado derecho el bronquiotronco derecho, para el lado izquierdo el bronquiotronco izquierdo. El bronquiotronco derecho es muy corto, el bronquiotronco izquierdo es muy largo porque tiene que pasar bajo el callado de la aorta para llegar al pulmón. El bronquiotronco derecho sigue sensiblemente la dirección de la tráquea, un poco oblicua, hacia abajo. Inmediatamente dará el bronquio del lóbulo superior y por debajo del lóbulo superior, del bronquio lobar superior, sigue un segmento que se llama bronquio intermedio. Del bronquio intermedio van a venir las ramas bronquiales para el lóbulo medio y las ramas bronquiales para el lóbulo inferior. En el lado izquierdo, el bronquiotronco izquierdo dará las ramas bronquiales lobar superiores y las ramas bronquiales inferiores. Hemos dicho que la tráquea está formada por un cartílago. El cartílago está tapizado por un epitelio cilíndrico, ciliado, con glándulas de tipo mucoso. Los cilios tienen una función muy definida y especial. Se mueven de 10 a 20 veces por segundo y en dirección centrífuga, o sea, para eliminar hacia el exterior gotitas de mucus, elementos, cuerpos extraños que han ingresado a la vía aérea, por ejemplo, ¿no? Secreciones o inclusive sangrado de la vía aérea. Va a salir barrido por los cilios de estas células. Nuevamente el esquema que hemos mencionado de los bronquios, ya esquemático. Los pulmones y las pleuras van a tener vascularización. La vascularización de las pleuras se da a partir de las arterias intercostales. Las arterias que entran a los pulmones, dependientes del tronco de la pulmonar, son las arterias pulmonares. No van para la nutrición pulmonar, tienen como función llevar la sangre para la hematosis. Entonces las arterias pulmonares ingresan por el lirio pulmonar y van a dar ramas a los lóbulos, arterias lobales, y estas van a dar arterias segmentarias, y a la postre seguirán dando las arterias subsegmentarias. Pero ¿cómo se nutren los pulmones? ¿Cómo se nutren los bronquios? Tienen que recibir sangre del lado sistémico. Estamos hablando del lado izquierdo del corazón. Porque la arteria pulmonar está viniendo trabajando desde el lado derecho del corazón. Aurícula derecha, ventrículo derecho, cono de la pulmonar, ramas arteriales pulmonares derecha e izquierda, pero son para la hematosis. Pero el tejido pulmonar tiene que nutrirse por sangre del lado izquierdo. Los bronquios se tienen que nutrir. ¿Cómo? A través de las arterias bronquiales. Las arterias bronquiales nacen directamente de la aorta. Son dos izquierdas y una arteria derecha. Y viajan junto con los bronquios y van repartiendo ramitos nutrícios. Las venas bronquiales van a seguir el curso contrario de las arterias bronquiales. Pero todas estas venas no drenan su sangre hacia el sistema venoso propio. Algunas ramas llegan a drenar sangre al sistema pulmonar. Y a través de las venas pulmonares va a llegar ¿a dónde? A la aurícula izquierda. Bueno, un esquema para ver lo de la arterialización y drenaje venoso. Y los plexos linfáticos pulmonares van a recuperar reacciones de procesos inflamatorios infecciosos de las áreas pulmonares directamente hacia zonas de estación que son los ganglios linfáticos. Todo aquello del pulmón que fue infeccioso o que fuera tumoral va a ir drenando hacia los ganglios lobales, a los ganglios iliares, a los ganglios paratraqueales. Entonces, según ese camino, nosotros vamos a ir dirigiendo un estudio que nos permita, en el caso de un tumor, por ejemplo, estudiar los ganglios que están bajo la carina bronquial. Aquí tienen todo el viaje de drenaje hasta los ganglios paratraqueales. ¿Cómo los vamos a investigar? Mediante una cirugía de observación que es la mediastinoscopía.
Entonces nos interesará saber si el tumor ha afectado estos ganglios. Todos están por colores señalados en grupos. Entonces tendrán un nombre y un número, al igual que los segmentos y al igual que los nodos. Entonces, el grupo subcarinal es el grupo de ganglios número 7. Ya que estamos revisando tráquea, bronquios, los ganglios, etc., revisemos mediastino. Hemos dicho que el mediastino está al medio de ambos emitores y es ahí donde justamente va a ir todo este drenaje linfático. Entonces, el mediastino, para su estudio, lo dividiremos en dos partes: el mediastino superior y el mediastino inferior. ¿Cómo reconocemos el mediastino superior? Por un plano que va desde el ángulo external, ¿se acuerdan del ángulo que mencionamos? Y la zona articular de T4 y T5. Sobre ese plano se llama mediastino superior, por debajo se llamará mediastino inferior. A su vez, el mediastino inferior se subdivide en tres partes: anterior, medio y posterior. Vamos a ver un esquema. Allí tienen la línea trazada, como hemos dicho, hacia arriba mediastino superior y abajo mediastino inferior. Y aquí en color celeste el mediastino anterior, verde el mediastino medio y posterior el color turquesa. En el mediastino posterior no nos olvidemos que hay elementos muy trascendentales, más allá de los ganglios linfáticos. Está la aorta descendente, está el esófago y también se consideran allí los ganglios de la cadena simpática. Entonces, ahora se promueve mucho cirugía para la sudoración palmar. Ay, fácil, ambulatorio. Viene usted, se opera y se va a su casa con las manos secas. Pero hay que explicar al paciente que seccionar la comunicación entre los ganglios segundo al cuarto de la cadena simpática puede conllevar una complicación grave. No es una complicación muy simple, es una complicación grave, que es la sobresudoración compensatoria. ¿Alguien ha escuchado de esto? Pero si han escuchado que secan las manos seccionando los ganglios, ¿cierto? Se puede seccionar con el hook de la endoscópica, lo quema y lo secciona y se queman los ramúsculos que van sobre cada arco costal. Al quedar desconectada la cadena simpática, las manos quedan secas. La cara se seca, la frente ya no transpira. El paciente feliz y todo está bien, y el médico feliz porque todo le quedó bien. Pero ¿qué pasó si esa cadena simpática busca una compensación? Empieza a transpirar ¿dónde? La cara no, la cara se seca. Axilas, no. Un poco los pies, un poco más los pies. Pero ¿qué es peor que eso? ¿Ah? La zona periumbilical y genital. Entonces, una hipersudoración lleva a la humedad de la ropa, se trasluce hasta el exterior. Si alguien se siente incómodo porque levanta el brazo en el bus y está con la axila húmeda, y se acuerda, baja el brazo, se apena porque está con la camisa o la blusa mojada. ¿Qué va a pasar cuando tenga el pantalón y la zona de los muslos como si hubiera miccionado? Es desastroso. Si es una dama, terrible. Entonces los pacientes empiezan a usar ropa negra, ropa oscura, para paliar un poco la imagen de lo que les gana. Y tienen que estar caminando con un maniquí, con mudas. Entonces la marcha al trabajo es muy difícil porque tienen que estar cuidando. Es la sobresudoración compensatoria. Si se ha hecho la sección del flujo simpático mediante clips, se puede volver a entrar en cirugía para soltar los clips y eventualmente se recupera el influjo normal, calma esto y reaparece la sudoración.
Pero si se ha seccionado con un grupo, se ha quemado la conexión, eso ya no se puede volver a reconectar. Entonces no tiene marcha atrás. Esa parte debería hacerse conocer, pero esa parte no se promueve, no el conocimiento. Hay que explicar al paciente los pros y los contras de todo procedimiento que hacemos. Más ahora, hoy en día, estamos sujetos a una observación terrible buscando la malpraxis. Donde encuentran un detalle de que ejercitamos un movimiento en mal sentido, somos cuestionados y somos perseguidos. En el mediastino anterior, ¿qué tenemos de importante? Tenemos una glándula con la cual nacemos todos. El timo tiene una importancia en el desarrollo inmunológico del niño, en el desarrollo pequeño hasta que entra a la adolescencia. A partir de entonces, el timo va a degenerar en tejido graso. Ponemos corazón a un adulto, una coronaria, abrimos el esternón, grasa. Vamos a operar una válvula mitral, abrimos el esternón, grasa. El timo se degeneró en grasa, perdió la condición de tejido elástico. Sin embargo, hay personas en las cuales algunos grupos químicos, de células químicas, se quedan y son disfuncionantes y por tanto desarrollan un síndrome que se llama amiastenia gravis. La amiastenia gravis la evalúan los neurólogos. ¿Se acuerdan qué es la amiastenia gravis? ¿Quién sabe? La reducción no de acetilcolina, pero ¿qué genera en el individuo? Agotamiento fácil de la acción muscular. Entonces, si ahora el comercio está en formato chico, si antes cuando estaban a leer el formato grande, empiezan el primero el cuadernillo, para el segundo cuadernillo a veces ya el brazo se mece y ya no pueden seguir leyendo. Es algo grotesco. Pero ¿qué si ocurre? La miastenia ocular. El paciente en el curso del día empieza a perder capacidad y fuerza para levantar los párpados. Entonces, al final de la tarde, al final del día ya está en posición de buscar la posibilidad de mirar por qué el párpado está caído. ¿No? Es la miastenia. Entonces los neurólogos evalúan al paciente, lo estudian y nos consultan. Paciente con miastenia gravis, requerimos o solicitamos timectomía. Entonces al paciente se le lleva una cirugía extirpando el timo. Existen otras patologías de otro corte, tipo tumoral. ¿Está con nosotros? El timoma maligno es una tumoración grave porque es altamente infiltrativa y muy maligna. Al operar no podemos extirpar el timoma completo. Se pueden lesionar estructuras vitales como es el callado del aorto, como es el tronco brachiocefálico, como es la hemoglobina, y entonces el paciente puede entrar en una situación muy grave. Retiramos un timoma maligno en la mayor proporción y va a recidivar y va a empeorar la situación y aparece además con recursos. La hiperplasia benigna del timo aparece en los neonatos, no es algo que se tenga que operar, hay que observarle en su desarrollo y nada más. También puede haber en mediastino anterior linfomas y teratomas. Un teratoma, ¿qué es un teratoma? ¿Qué es un teratoma? Es tejido ya maduro de son varios tejidos, pero ya maduro. Puede ser dientes, son tumores de origen embrionario que conllevan formación de pseudotejidos de cualquiera de las tres hojas: endodermo, ectodermo, mesodermo, pero predominantemente ectodermo. Y entonces esos son
pulmones de corte sebáceo, no adiposo, sino sebáceo. Un gran magma de sebo que involucra o incluye filamentos que parecen pelos, fragmentos de tejido córneo que parecen uñas o inclusive espículas óseas. Esos son los teratomas. En mediastino posterior, ¿qué órganos encontramos? Encontramos tráquea, esófago, aorta descendente y estructuras nerviosas. Patología: quistes broncógenos, quistes entéricos, aneurisma de aorta descendente, aneurisma de aorta torácica, neuroblastomas que se originan del tejido simpático. Tienen una apariencia a la tomografía semejante a los teratomas, con excepción de los elementos del corte córneo u osteogénico. Entonces no tienen elementos calcificados, pero son irregulares y muy grandes. Los neurofibromas dependen del sistema nervioso central, dependen de las raíces nerviosas o el nervio subcostal y tienen una apariencia esferoidal. Eso lo diferencia del neuroblastoma. Y aparecen, como generalmente se ve, pegados a la columna vertebral. Así aparecen los neurofibromas. Pero no quiere decir que puedan estar en otro lugar. Sí puede haberlos en otro lugar. También podemos encontrar linfomas. Para el sistema circulatorio hablaremos del corazón. El corazón se encuentra dentro del saco pericárdico, que está en el mediastino medio. El saco pericárdico está formado por un tejido que es una serosa diferente a la pleura. La pleura es sumamente fina, casi transparente, delgadita. En cambio, el pericardio tiene un color túrbido, lechoso, blanco, muy resistente, muy firme y duro. Por lo tanto, es inelástico. Por eso es que a la gran cantidad de volumen que pueda querer llenarle, como es inelástico, va a tener que comprimir al corazón. Y de ahí viene todo el taponamiento cardíaco. Ya que hablamos de esto, revisen porque en sus seminarios deben hablar del trauma cardíaco, entonces van a hablar del taponamiento cardíaco, de la tríada de B, ¿no? Entonces, el saco pericárdico, al igual que la pleura, efectivamente es un saco. Cuando llega a la altura de los grandes vasos, se refleja y cubre el corazón, y ahí toma el nombre de epicardio. Pericardio visceral, epicardio. Contenido del saco pericárdico, mínima cantidad de líquido. Contenido del espacio pleural, mínima cantidad de líquido. Porque hay un poquito de secreción de líquido seroso que lo que hace es lubricar para evitar el roce de las hojas correspondientes, tanto en pleura como en pericardio. En pericardio en particular, nosotros escuchamos ¿qué? Los tonos de las válvulas cardíacas, como suenan, o si no, los tonos de los soplos cardíacos, por un defecto de válvula en pared, que sé yo, hay soplos. Pero si auscultamos y percibimos un frote, un roce rasposo, hablamos de frote pericárdico. Quiere decir hojas pericárdicas inflamadas. Entonces, si es una hoja blanquecina la del saco pericárdico y transparente la del epicardio, cuando abrimos encontramos que son unas hojas amarillentas llenas de motas rojizas y ya no se puede ver bien el corazón. El corazón luce debajo de una hoja de color fresa, así con gránulos puros, y eso a la auscultación genera un frote. Cuando ya se produce el derrame pericárdico, ya no se escucha el frote, pero ya el saco está lleno de un líquido que da el aislamiento de las dos hojas. Si se trata de un traumatismo, tampoco percibiremos el roce del pericardio. Se auscultan apagados los tonos cardíacos porque el espacio se ha ocupado por sangre. Los grandes vasos a partir del corazón son la aorta intrapericárdica y luego la aorta extrapericárdica. La aorta extrapericárdica en su porción de callado y descendente y los vasos supraórticos. Pues bien, vamos a ver en un gráfico de Frank Netter cómo se ve el corazón, como lo vemos en la cirugía. Para la cirugía
cirugía vamos a abrir el esternón por la mitad, ponemos un separador, tersaco pericárdico, abrimos el pericardio y reclinamos las hojas hacia afuera y vemos esto. ¿Cómo es el corazón? Es un órgano muscular. El músculo es específico, no existe en otra parte del cuerpo. ¿Cómo se llama el músculo? ¿Ah? ¿Qué? No. ¿Cómo se llama el músculo? Miocardio, es un músculo propio, un músculo único. Se parece al estriado al microscopio. Recuerden ustedes cómo es un músculo que tiene unas estrías, pero tiene una disposición diferente al estriado, porque tiene vinculación de fibra a fibra, haciendo una serie de disposiciones que recuerdan un sincicio, y que está inervado por un sistema propio, autónomo del corazón para su funcionamiento. Luego, es un órgano de trabajo automático, no depende del sistema nervioso central. Ahí tienen la vista del corazón, es un órgano muscular cónico. La base arriba a la derecha, la punta del cono abajo a la izquierda. Esa es la orientación. Así que no es que el corazón ocupa algo del izquierdo, sino esa es su orientación. Además, tiene una cierta rotación, porque cuando abrimos el esternón para operar, eso es lo que vemos, las cámaras derechas. O sea, las cámaras derechas lucen anteriores. Aurícula derecha con su oricuela, ventrículo derecho. Esta porción, el ventrículo izquierdo, y aquí la oricuela izquierda. Arriba, el nacimiento del tronco de la pulmonar, el nacimiento de la aorta ascendente, la llegada de la cava superior. No vemos la llegada de la cava inferior, pero el que no la veamos no quiere decir que su orificio no esté alineado con el orificio de la cava superior. Están frente a frente. Hay un cúmulo de grasa que sigue linealmente unos surcos. Por aquí discurren las arterias coronarias que irrigan el corazón. Esta es la cara posterior del corazón. Ahora sí vemos las cámaras izquierdas, el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. Entre ambas, el surco coronario, por donde discurre el seno coronario, el surco atrioventricular, por donde discurre el seno coronario, que recoge sangre de las coronarias y lo entrega a la aurícula derecha muy cerca de la cava inferior. A la aurícula izquierda le llegan la vena pulmonar superior derecha, vena pulmonar inferior izquierda, vena pulmonar superior izquierda, vena pulmonar inferior izquierda. Dos venas pulmonares izquierdas, dos venas pulmonares derechas. ¿Cuántos lóbulos pulmonares tenemos? 5. ¿Cuántas venas pulmonares vemos? 4. ¿Qué lóbulo no drena directamente al atrio? El lóbulo medio drena su sangre al tronco de la vena pulmonar superior derecha. Detalle anatómico importantísimo para la cirugía, porque si hay que hacer una lobectomía media, hay que cuidar la vena pulmonar superior derecha. Si hay que hacer una lobectomía superior, peor, hay que cuidar la llegada de la vena del lóbulo medio, porque si no, se congestiona el medio si hemos malogrado su vena y hay que sacar el lóbulo medio. No hay forma de reconstruir. Arriba vemos la vena, la arteria pulmonar que está dando su división. Arteria pulmonar izquierda muy corta, arteria pulmonar derecha muy larga, pasa detrás de la cava superior. La cava superior y la inferior, les dije, alineadas. El callado de la aorta da los troncos supraórticos vistos desde atrás. ¿Cómo se llaman estos troncos? Son 3, hemos dicho. ¿Qué troncos son? Brachiocefálico derecho, brachiocefálico, carótida izquierda y la supraizquierda. Muy bien. Eventualmente existe una anomalía donde la carótida izquierda nace del tronco brachiocefálico. Al tronco brachiocefálico ya no le decimos derecho, porque ya sabemos. Solo le decimos tronco brachiocefálico, ya sabemos que corresponde a vasos derechos. ¿Ya? Entonces, del tronco brachiocefálico nace la carótida izquierda, a eso se le llama tronco equino. Y luego viene la subclavia izquierda.
Esto es de mucho interés cuando queremos abordar una cirugía de arco aórtico, colocando una endoprótesis cuando queremos reparar una lesión de aorta. Ahora en los modelos que colocamos prótesis por dentro de la aorta vistas por rayos X, tenemos que buscar cómo son los vasos del callado, marcar dónde están, qué distancia tenemos para que nuestro objetivo no vaya a cumplir su función, anulando la irrigación de una carótida tan importante como es la izquierda. Así que si hay un tronco equino, bueno, la subclavia se puede sacrificar tentativamente. Es preferible tratar de preservarla también. Entonces hay que conocer esta anatomía. El corte del corazón por el plano valvular nos deja ver arteria pulmonar, válvula de la arteria pulmonar anterior, posterior a ella la válvula aórtica, por detrás de la válvula aórtica a izquierda válvula mitral, a la derecha la tricúspide. Revisen la anatomía de la tricúspide, sus tres hojas, sus comisuras, su disposición. Revisen la anatomía de la válvula mitral con un velo cuadrado largo, uno semilunar muy amplio. La vinculación de esta válvula con la arteria circunfleja que pasa muy junto es de interés anatomoquirúrgico, porque los puntos de colocación de una prótesis aquí pueden comprometer la circunfleja y el corazón no sale de la cirugía porque no puede latir hacia un infarto por oclusión de la circunfleja. Entonces hay que conocerlo. Cuando se opera tricúspide o se opera la válvula aórtica, hay que saber que entre ambas está el nodo atrioventricular. Puntos demasiado profundos no previstos en las maniobras pueden generar un bloqueo atrioventricular. El paciente tiene que salir con marcapaso, etc. Entonces, revisen por favor la anatomía valvular. Del corazón, para irrigación propia, van a tomarse dos vías: la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Hacia adelante, la coronaria izquierda va a dar una rama importantísima que es la descendente anterior, que no la vemos aquí, viaja por el surco entre derecho e izquierdo, el surco interventricular. Aquí la coronaria derecha ha hecho un viaje muy largo para encontrar el surco interventricular posterior, por donde está bajando la descendente posterior. La descendente anterior y la posterior se van a encontrar en la punta del corazón, como hacía la mamaria interna, y entonces hay una irrigación entre ambas que es de apoyo. Aquí tienen el árbol coronario, como lo hemos mencionado. Para estudiarlo tenemos que hacer una arteriografía, se hace el estudio en dinámica. Entonces se coloca un catéter en el ósculo de la coronaria, se inyecta una pequeña condición de contraste y esta solución va a dibujar las coronarias y las vamos a ver en la película o en el video cómo están trabajando, pero se va llenando el interior de los vasos mostrando qué áreas están comprometidas, ocluidas o subocluidas. Aquí la coronaria derecha, tal cual se ve. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí por corazón. Dos palabras sobre el diafragma. El diafragma hemos dicho que es un músculo laminado uniforme para separar el tórax del abdomen. Tiene un centro en forma de trébol que es tendinoso y está inervado por el nervio frénico. ¿Qué patología puede conllevar el diafragma? Las hernias. Defecto de formación atrás a la izquierda en la inserción del diafragma genera una hernia, sobre todo de grasa de la fosa lumbar, la hernia de Postalén. Más pequeña adelante, sí puede pasar tubo digestivo, una asa hacia el tórax, la hernia de Morgagni. Otra hernia que debemos reconocer es la hernia a nivel del paso de esófago y aorta hacia el abdomen, que es la zona del hiato diafragmático. Entonces ahí puede haber una hernia hiatal. También puede haber ventración diafragmática y una hernia adquirida después de un trauma. Se rompe el diafragma y las vísceras del abdomen pasarán al tórax. Esta es una vista superior, se ve lo amplio que es el centro tendinoso, en celeste dibujado el paso de la vena cava inferior hacia el tórax. Esto es visto desde el tórax. Visto en una maqueta o en un esquema, como el diafragma no es tan pequeño como se veía en la lámina anterior. Es un músculo muy amplio que hace el límite entre tórax
y el abdomen. Visto de la cara inferior está el orificio para la cava inferior en la zona del trébol tendinoso, y aquí está la zona del hiato, está el pasaje de la aorta y el pasaje del esófago. Aquí está la aorta y donde va a pasar el esófago para alcanzar el estómago. Entonces, si la inserción hacia la columna lumbar de los pilares del diafragma genéticamente se ha desarrollado con una gran amplitud, se generará una especie de espacio por donde pueden pasar las vísceras hacia el tórax. Esa es la hernia hiatal. Cada una de ellas merece un estudio para definir el tratamiento quirúrgico. ¿Cuál es la patología quirúrgica pleural pulmonar que puede traernos un paciente? O el mediastino. Aquí tienen toda la lista. Viatidosis, tuberculosis, tumores de la pared torácica, empiema pleural, neumotórax, malformaciones pulmonares, malformaciones de la pared torácica, etc. Cuando hablamos de metástasis tumoral, si hablamos a nivel de los ganglios suprarenales, se considera que es quirúrgico ya no. Si estamos hablando de un cáncer y lo que hemos biopsiado de ganglio subcarinal está afectado, pierde la opción quirúrgica. Suponemos que el viaje a través de la red linfática ha avanzado el tumor que era en el lado derecho, si ha afectado los ganglios del grupo 7, deben haber pasado al lado izquierdo, entonces va a haber desarrollo de neoplasia en el otro lado. Ese es el punto, doctora, o sea, digamos, si ya subcarinal se sobreentiende que ya ha pasado bilateralmente, ¿no? Que se convirtió en bilateralmente. Puede ser quirúrgico. Aquí está la cirugía que vamos a hacer. Como el pulmón hemos visto que tiene unidades anatómicas específicas, podemos hacer segmentectomías. Solo segmentectomías, solo se saca el segmento enfermo. Hay que calificar el tema, hay que calificar el diagnóstico. Se puede hacer segmentos, se puede sacar un lóbulo, se puede sacar un pulmón. Para poder sacar un pulmón, el neumólogo tiene que valorar la capacidad ventilatoria. Entonces tiene que hacer una espirometría, medir la prueba de ventilatoria y saber si el paciente tolera vivir con un solo pulmón. El paciente no correrá detrás de un micro para subirse, no podrá jugar un partido de fútbol, pero puede ser una vida dentro de los demás normales, lo más posible, se llega a condiciones. Es la neumectomía. Se puede sacar un quiste, decorticar un pulmón, podemos sacar un tumor o un quiste mediastinal, se pueden hacer toracotomías limitadas para biopsia, a veces hay secuelas de una tuberculosis muy severa, entonces a veces hay que hacer una toracoplastía, se puede hacer simpatectomía torácica que hemos mencionado antes, o si no una mediastinoscopia. Como patología quirúrgica cardíaca tienen toda la relación ahí, enfermedad de válvulas, enfermedad coronaria, malformaciones congénitas, tumores cardíacos, lesiones del pericardio, derrame pericárdico severo. Esta es la cirugía que haremos. Cambiamos una válvula, reparamos una válvula, hacemos un bypass coronario, una plastía coronaria, anular un aneurisma de arteria coronaria, o podemos hacer un trasplante cardíaco si es menester. ¿Cómo evaluamos el tórax? Aquí el examen clínico es puntual, es el clásico de la semiología. Acuérdense de su semiología. ¿Cuáles son los elementos de análisis en una semiología de tórax? ¿Qué fases? Las 4 fases se cumplen en el tórax. Las 4 fases se cumplen. Hay que hacer un examen bien hecho. Una vez que tenemos la anamnesis, hacemos un examen en base a los 4 procedimientos, anotamos los hallazgos y nos vamos a apoyar para el diagnóstico con exámenes auxiliares. Algo que tienen que conocer y saber bien, aunque vayan a ser oftalmólogos o vayan a ser epidemiólogos, tienen que saber leer una placa de tórax y tienen que saber leer un electrocardiograma. No les va a faltar un vecino o un pariente que se presente en casa, saca del bolsillo un electrocardiograma y dice, ¿sabes qué? Me han leído esto, ¿tú qué opinas? Y no le pueden decir, no tienes nada, de repente se está haciendo una depresión de ST, entonces, ¿no? Por último que está, lee el electrocardiograma, el pariente le dice, no lo estás leyendo de cabeza, quedan peor.
tienen que saber leer un electrocardiograma. Hay otras pruebas que se pueden hacer. Se pueden tomar tomografía, resonancia magnética, pruebas dinámicas de cardiología, como son la ecocardiografía y la cineangiografía que ya mencionamos. Aquí está una placa simple de tórax. En lo posible pidan una placa frente y perfil. Acabo de ver a una paciente hoy que venía justamente con esto en el bolso. Doctor, me han hecho esta prueba en Solidaridad. Una radiografía y un texto. Le digo, vemos luego esto, ¿qué es lo que siente? Es que no tengo nada. ¿Y por qué tomaron la placa? Porque era un control que le pedían en la oficina, qué sé yo. Y viene con un texto que dice ampliación de la aorta ascendente, descartar aneurisma. Bueno, la paciente tiene 60 años, que no nos parece, es una dama que aparenta tener unos 40, estaba asustadísima. Fue una placa frontal. Entonces, yo me acuerdo justamente de estas cosas que les explico y le digo dos cosas. Uno, no ceñirse a un diagnóstico que está en esa condición si no tenemos una placa de perfil. Doctor, yo quiero repetirme la placa si usted me dice que tengo que tomarlo de perfil. Por supuesto, le digo, yo le pido un frente y perfil ahora. Y la placa tenía como 3 meses o 4 meses, la tenía guardada con angustia. Entonces, hoy día he visto la placa de frente y perfil, no hay la tal elongación. Lo que en ella habían visto era un arco aquí un poquito cargado, así, curvo. Y esto aquí. Entonces, ella estaba preocupada por la bolita. Y esa bolita que está ahí, no le digo, eso es una aorta, eso es normal. Lo que pasa es que a sus 60 años debe tener el arco un poco desenrollado, así se llama, desenrollamiento aórtico. Entonces, cuando le tomo la placa de perfil, aparece esto. Quiere decir que no hay aneurisma de aorta ascendente. Cuando hay un aneurisma de aorta ascendente, la imagen esta se pega al esternón y se pierde esta claridad que está aquí. Entonces es muy importante tomar una placa de frente y de perfil, y si hay lesiones nos ayuda a identificar dónde está. Si no sabemos leer una placa normal, ¿cómo vamos a opinar por esta placa? Aquí vemos un hidroneumotórax, casi a tensión, con desviación del mediastino hacia la izquierda. Aquí estamos viendo un velamiento de 2/3 del mitórax izquierdo. Vaya uno a ver si es un derrame o es un... depende de la historia del paciente, puede ser un empiema. Aquí vemos una lesión con una densidad que me deja ver, a través de la densidad me deja ver los arcos costales. Entonces hablo de quiste, es una lesión de tipo quiste. Para ver cómo es una tomografía, podemos idearnos el corte de una pieza anatómica, un cadáver, de 1 centímetro de espesor. Lo que vemos en ese corte se va a traducir exactamente en los cortes tomográficos. Los cortes clásicos se hacen a centímetro de espesor. Y vamos a distinguir campos pulmonares, calidad de los pulmones, vamos a distinguir mediastino, cómo está en este caso la aorta ascendente, cómo está la descendente, la carina bronquial, la bifurcación en los bronquios, bronquiotronco derecho, bronquiotronco izquierdo, ¿no? La columna, el canal medular, el esternón, los músculos, etc. Esa es la tomografía. Por tomografía, por ejemplo, ahora estudiamos y encontramos bronquiectasis, que son dilataciones bronquiales. Eso es lo que le está pasando a este paciente. Esto no son cavernas, son bronquiectasias. Aquí tenemos una lesión quística muy irregular, muy irregular, trazada por compás, con un contenido líquido claro. No es un contenido denso, debe ser un quiste. En cambio, ahí sí hay un tumor en la parrilla costal izquierda, que crece exofítico al exterior y además por dentro se identa un poco en el espacio pleural y afecta al pulmón, ¿no? Pero no lo involucra porque no se ve irregular. En cambio aquí hay un cáncer pulmonar. Aquí tenemos una arteriografía pulmonar para ver el árbol de
arterias pulmonares. Una broncografía antigua ya no se hace. Ahora las bronquiectasias se estudian por la tomografía, como vimos en la primera imagen. Esta es la electrocardiografía. Cada foco de movimiento eléctrico dentro de las cámaras cardíacas va creando estímulos que se traducen en una suma que es el PQRST, que les decía que tienen que saber leer. Aquí está la ecocardiografía, que puede ser para medir volúmenes, capacidad pulsátil del corazón o volumen de eyección o fracción de eyección, o ver, por ejemplo, un tumor, o ver el mal movimiento de una válvula por esclerosis. Lo moderno, un test de perfusión miocárdica, donde el corazón tiene estos colores brillantes, está bien irrigado. Donde está pobre de calidad de irrigación, está amenazando isquemia, por tanto tiene áreas de pobre perfusión. ¿Cómo abordamos en cirugía al paciente? Abordaremos mediante líneas anatómicas. 1, la línea medio external. Esta con número 5, la línea subsifoidea. Esta la línea medio clavicular. La línea axilar anterior. Línea axilar media y línea axilar posterior. Mediante estas líneas nosotros ideamos la descripción de un tipo de lesión o el abordaje para la apertura del tórax. Si nosotros vamos a abrir el tórax, tenemos que contar con un abordaje que se llama toracotomía. Esta es una anterolateral, línea curva de convexidad inferior que se dirige del borde external a la línea axilar media. En la mujer echada para trabajar el tórax derecho, el brazo molesta, entonces lo ponemos en el marco de la mesa de operaciones, en una posición cómoda, anatómica, porque la operación no dura 15 minutos, puede estar 3 horas. Si hacemos esto, vamos a tener una elongación del plexo braquial. Entonces, la posición debe ser natural, anatómica. Ya expone la cara lateral, ya puedo hacer la curva. Pero, ¿qué pasa con la mujer? Generalmente la mama, que no es igual en todas las damas, tiende a deprimir y se borra un poco. Y si hacemos una incisión de este tipo, muy bajo la mamila, vamos a cruzar a través de la glándula, lo cual, aparte de incómodo y antiestético, va a ser forzoso motivo de reclamo de la paciente, lo cual no debiera ser. Entonces, voy a trabajar con la mano derecha para una toracotomía derecha, aplasto la mama contra el tórax, está en esta posición, se aplasta contra el tórax y forzamos un movimiento hacia la zona podal. Con esto se dibuja lo que cuando ella estuviera sentada hace el surco submamario. ¿Sí? Y luego, a 1 centímetro de lo que se señala ese surco, con el bisturí voy a trazar la curva. Suelto la mama, regresa a su sitio, pero ya tengo la entrada. Profundizo, decolo la mama, se levanta y busco el espacio intercostal por donde voy a entrar. Esa es la toracotomía anterolateral. Lo que más se usa es la posterolateral. Bisectriz entre la línea espinal y el borde del omóplato. Al llegar a la punta de la escápula, 2 traveses de dedo por debajo, se sigue el sentido de las costillas. Posición del paciente como la ven aquí. Sobre cojines, con cojines entre las rodillas, con cojín debajo del tórax, porque la cirugía no dura 15 minutos. No puede lastimarse el paciente por una postura forzada durante 6-8 horas. Hay que acomodarlo de esa manera. Miembro inferior del lado de la mesa, flexionado, haciendo un 4. Miembro que va para la parte superior, extendido sobre cojines. Entonces el paciente se fija en la mesa y en esa posición operamos. Una incisión a la altura de la axila para un abordaje pequeñito, para una biopsia, para cerrar una bula. Este es el material que usamos. Entonces, con esto cortamos las costillas. Incisión, para abrir vamos a colocar este separador. Estas válvulas tienen esta forma, o sea, son en ángulo recto. No se puede ver esto en la foto, pero
Esto abraza una costilla y esto abraza la otra para hacer la separación. Este es el fino quieto, separador de fino quieto. Estas son pinzas de Duval para coger el pulmón. Estos son desperiostizadores. Este martillo, con este cuchillo, el cuchillo de Lemke para abrir el esternón, antiguamente, ahora no. Este es un costótomo para cortar las costillas y este es un separador de pulmón Allison para no dañar el pulmón. El pulmón es muy frágil. En sus seminarios tienen que hablar de drenaje torácico, tienen que hablar de cómo se constituye una botella para tener la condición de frasco de drenaje torácico, y en lo moderno las cajas de policarbonato, los drenes cómo se colocan de manera intercostal en un paciente para ser conectados a estos sistemas, y si tienen problemas en algún sitio donde no hay frascos de drenaje torácico, como frasco de drenaje se puede construir como un frasco de suero momentáneamente, algo que salve de la situación. Para operar corazón o para operar timo, trazamos la línea medio esternal, incisión, llegamos al esternón y luego el esternón se abre con un esternótomo automático, aquí a batería. Se separan las hojas del esternón con un separador un poquito curvo, que es el separador esternal, y se puede abrir el pericardio para poder operar el corazón. Luego las mitades del esternón se suturan con alambre de acero quirúrgico. Aquí está el cuchillo de Lemke, ahora reemplazado por la sierra Stryker, que es la sierra que han visto, que tiene una hojita de sierra oscilante que corta el esternón en el momento que nosotros decidimos. Esta toracotomía anterolateral doble es la incisión de clamshell, donde colocados los separadores levantamos el esternón que se ha seccionado aquí hacia arriba y el otro lo inclinamos un poco, pero nos permite trabajar los dos hemitórax y también mediastino. ¿Dónde lo usamos? En trasplante pulmonar doble. Lo moderno, la cirugía por videotoracoscopía, ¿no?, que se tiene que aplicar en algunos casos, no en todos, pero se propende a hacer las cosas más abreviadas, más simples, para que el paciente tenga menos cicatrices, que sea más cómodo, menos doloroso. Bueno, tiene sus indicaciones. Lo que tengo en la mano ahí es un instrumento en ángulo recto, es el mediastinoscopio. Entonces tiene una especie de tubo de borde romo, resbalo delante de la tráquea mirando los anillos traqueales, tiene un borde abierto para poder deslizar mechas de gasa, y pasamos las pinzas para poder, como estaba haciendo ahí en la figura, para coger los ganglios paratraqueales o subcarinales, biopsiarlos y estudiarlos. La posición del paciente con el cuello extendido, se hace la incisión como para la traqueotomía, siguiendo la curvadura de la escotadura esternal para abordar la zona delante de la tráquea. Se abre la fascia peritraqueal y por allí deslizo el mediastinoscopio. ¿Alguna pregunta?